Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto y vamos a analizar la situación del sector salud. Afortunadamente ya se lograron acuerdos en los 17 puntos que había planteado el Colegio Médico al gobierno. Ayer ya Casa Presidencial anunció esta resolución. Sin embargo, viene un gran desafío, la recuperación de estas citas, la reprogramación de estas cirugías. Estos son varios de los aspectos que vamos a analizar justamente hoy aquí en Diálogo de Impacto con la diputada y médico Johanna Bermúdez. Antes de iniciar con nuestra invitada, les presentamos a ustedes justamente una nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a estas resoluciones. Veamos. Tras el diálogo con el gobierno, el Colegio Médico de Honduras anuncia suspensión de manera inmediata a las asambleas informativas y cualquier tipo de manifestación, tras lograrse acuerdos como pago de salario desde el 27 de enero hasta el 30 de junio, base salarial de 36,000 empiras para médicos generales y 44,000 para especialistas desde junio. 48 médicos despedidos serán reintegrados y se revisan casos del 911. El Instituto Hondureño de Seguridad Social otorgará 21 días de descanso profiláctico. Ningún médico será ubicado a más de 1 hora de su domicilio actual. El pago del IPC y bienal se pagarán en julio. Además, continúa la cesantía a jubilados y no habrá represalias contra los médicos en protesta. Lo importante es el reconocimiento de la deuda que había, ¿verdad? Pese a que habían algunos diputados que por labores políticos sectarias andaban diciendo de que era mentira del Colegio Médico, que no se le debía a nadie, pues hoy la verdad ha prevalecido. El señor presidente de la República pues decidido reconocer esa deuda y además honrarla, ha dado órdenes para que se pague en este mes de junio las deudas que se tienen del 27 de enero en adelante, y si hay deudas del 27 de enero para atrás van a ser revisadas por una comisión formada por el señor secretario privado de la presidencia, ingeniero Luis Castro. Y pese a que ya existían acuerdos por parte del gobierno, el secretario privado de la presidencia, Luis Castro, aseguró que en esta ocasión se les dará el cumplimiento inmediato a los mismos. Hemos alcanzado consensos, acuerdos para el beneficio de la población, para que el pueblo hondureño pueda gozar de la atención de ese derecho que es el derecho a la salud. Mientras tanto, desde la Secretaría de Derechos Humanos señalan que la prioridad debe ser la población hondureña y no vulnerar el derecho a la salud, por lo que seguirán en mesa de diálogo con los médicos. 12 acuerdos precisamente para lograr la tranquilidad del pueblo, pero también reconocer donde se ha errado. Somos sabios, somos seres humanos, estamos para enmendar. Y donde ha habido falta de entendimiento, pues tender esos puentes para poderlos construir con diálogo. Tras 11 días de protestas, asambleas informativas y mantener suspendida la consulta externa, médicos esperan que cumplan con sus derechos laborales. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bueno, por lo menos encontramos esta buena noticia justamente donde ya se puso fin a este conflicto. Eran 17 puntos, ya se lograron acuerdos, ahora como dicen, a trabajar, porque la situación en el sistema de salud, como les explicaba antes de iniciar el programa, ha sido el talón de Aquiles de los últimos 3 gobiernos. Que no se olvide, nuestra clase política, lo que ocurrió en el 2021. Hubo un voto de castigo por la situación del sistema de salud. 2025 le pasó factura al gobierno de Libertad y Refundación. No habían medicamentos en los hospitales. Y ojo, es un tema que se tiene que buscar no solamente una solución a corto plazo, sino que a mediano y largo plazo. Justamente está con nosotros, aquí invitada en estudio, la diputada y médico Johanna Bermúdez, para conversar sobre este tema, porque más allá del acuerdo también tiene que haber un compromiso en el sentido qué va a pasar con todos estos ciudadanos que perdieron sus citas, que perdieron sus cirugías. También compromiso de que van a ver, porque aparte, miren, yo sé que los médicos se preocupan por la parte salarial, pero también tienen que exigir que les den las herramientas necesarias para poder justamente desarrollar bien su trabajo. Parte de los acuerdos que aquí llegó el gobierno y los médicos está el pago de salarios desde el 27 de enero hasta el 30 de junio.
La base salarial, 36.000 empira para médicos generales y 44.000 para especialistas a partir del mes de junio. 48 médicos despedidos serán reintegrados y se revisan casos del 911. El Instituto Hondureño de Seguridad Social otorgará 21 días de descanso profiláctico. Estos son parte de los acuerdos a que se llegaron. Ahí están los otros. El otro es que ningún médico será ubicado a más de 1 hora de su domicilio actual. Miren, eso yo tengo mis dudas, porque lo voy a ser sincero, y la gente que vive en Valle de Ángeles, entonces van a ir en Valle de Ángeles. O sea, ojo con eso también. O sea, hay cosas que también tienen que considerar, porque, y los que viven en la salida del sur, ay, ¿cuánto se tarda usted en un tráfico? 1 hora y media, 2 horas. Entonces, son situaciones que se tienen que revisar también, porque no solamente eso. Dice, el pago del IPC y bienal se pagarán en julio. Además, continúa la cesantía a jubilados. No habrá represalias contra los médicos en protesta. Estos son parte de los acuerdos a que se llegaron, y qué bueno. Pero también hay otra realidad. Y justamente antes de iniciar con la diputada y médico Johanna Bermúdez, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Gabriela Plata, quien se encuentra justamente en estos momentos en el Centro de Salud Alonso Suazo. Gabriela, ¿cuál es la situación? ¿Está sucediendo lo mismo como en el Seguro Social, que muchos ciudadanos no llegaron a atención porque creían que estaban en huelga? ¿Cómo está la situación en el Alonso Suazo justamente en estos momentos? Así es, muy buenos días, licenciada Emma Calderón, la invitada en estudio, la doctora Johanna Bermúdez. Pues bueno, dando a conocer pues esta situación ya tras este humo blanco entre las autoridades del Colegio Médico de Honduras y asimismo también el gobierno. Pues déjeme contarle que debido a la alta demanda que hay aquí en el Centro de Salud Alonso Suazo, pues desde muy temprano había una gran cantidad de personas que ya logró ingresar a este lugar. Y bueno, como les detallamos, hasta el momento pues se está atendiendo de forma normal el área de laboratorio y asimismo también de citas. Nosotros hemos dialogado extra cámara con algunos de ellos y pues nos manifiestan que hasta el momento todo normal. Buenos días, amiga, ¿la han logrado atender? Hasta el momento, ¿cómo han sido las atenciones? ¿Qué les han dicho hasta el momento? Buenos días. Buenos días, no, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, respecto, ¿usted ha venido aquí a alguna cita o entrega de medicamentos? A una cita vengo ahorita. ¿Todo normal pese a estas protestas que se habían registrado en estos últimos días? No, todo está bien. Sí. ¿Desde dónde se traslada usted, amiga? Carrizal. Bueno, ya hemos escuchado, compañeros, pues bueno, vean ustedes, pues ya vienen ingresando las personas, muchas de estas pues desde diferentes puntos. Buenos días, amiga, ¿desde dónde se traslada? ¿Cuál es su nombre? Claudina. Cuénteme, ¿qué les han dicho? ¿Primera vez que visita usted el Alonso Suazo? ¿Ya ha venido anteriores veces? Ya he venido bien. ¿Cómo ve usted las atenciones en este lugar? Todo bien, gracias a Dios, sí. ¿Ya les han notificado que está todo normal en este lugar? Sí. Bueno, muchas gracias, le agradecemos. Bueno, compañeros, pues nosotros no podemos ingresar hasta el interior de este centro de salud. Sin embargo, pues nos mantenemos desde las afueras. Ya las personas están ingresando y pues según lo que manifiestan, pues todo se encuentra de forma normal aquí en este centro de salud, que es muy referente principalmente para los capitalinos. Es lo que nosotros podemos darles a conocer, actualizando todo lo que ocurre en el panorama de salud. Regreso con ustedes nuevamente. Gracias a nuestra compañera Gabriela Plata. Vemos poca afluencia, porque hay que decirlo, están llegando, porque ahí cuando está permanece abarrotado. Gracias, Gabriela, por ese informe. Y nosotros pues volvemos aquí a estudio justamente con la diputada y también médico Johanna Bermúdez. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Licenciada Emma Calderón, gracias, pueblo hondureño, gracias. Yo siempre digo, hay que darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, podernos comunicar con la población hondureña. Y la verdad es que hay que felicitar a los dos grupos, fíjese, licenciada Emma Calderón. Hay que felicitar al gobierno, que tuvo buena voluntad política. El proceso de diálogo ha sido paulatino, consecutivo, ¿verdad? Ha habido un diálogo en diferentes
en diferentes escenarios, y desde luego a la Junta Directiva del Colegio Médico, que ha sido insistente, persistente, pero sobre todo ha estado defendiendo a todos los agremiados, pero también quiero reiterar también el rol extraordinario que hizo ahí la Secretaría de Derechos Humanos como un árbitro importante para el respeto a los derechos, tanto los derechos del trabajo como también el derecho a la salud que tienen nuestros pacientes. Sí. Así que tenemos muy buenas noticias. Ahora esperemos empezar a trabajar para reordenar todo lo que no se ha cumplido con los pacientes, que estoy segura que también hay de haber buena voluntad de ambas partes. Sí, y yo creo que esto es importante porque siempre se firman acuerdos también, ¿verdad? Y siempre hay incumplimientos, pero yo creo que más de un acuerdo, y yo no sé, yo creo que usted al igual que yo y que todos los televidentes que nos están viendo y los que nos están escuchando a través de la radio, deseamos realmente una solución a largo plazo en el sistema de salud. Yo creo que ya no podemos estar apagando fuegos. Mire, cada gobierno que entra es lo mismo. Sí, la verdad es que el problema de salud pública en Latinoamérica, que desafortunadamente está enfocado en curar la enfermedad, sin una estrategia para prevenir la enfermedad, hoy tiene colapsado los sistemas de salud. Si usted revisa la región, ¿verdad? Si usted revisa la región, Centroamérica y el Caribe, va a ver usted que uno de los grandes problemas que tienen estos países es justo tener un sistema de salud enfocado en curar. ¿Qué significa enfocado en curar? Enfocado en hacer más hospitales, enfocados en garantizar más medicamentos, pero no tenemos una estrategia real enfocada en evitar que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras mujeres no se enfermen, que eso es lo que llamamos atención primaria en salud. No hay una estrategia para eso. Entonces, ¿qué sucede? Usted sabe que en este momento está invertida la pirámide poblacional. Entonces tenemos mucho más adultos mayores que hoy tienen diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer. Entonces, y además le sumamos una enfermedad nueva de los jóvenes que son no una enfermedad, pero una condición nueva de los jóvenes que son las terribles accidentes en motocicleta. Entonces, esta enfermedad crónica no transmisibles y además la cantidad de jóvenes que llegan a los hospitales por accidentes tienen colapsado no solamente presupuestariamente el sistema de salud de Honduras, sino que también todo el equipo, porque si usted llega, por ejemplo, a una emergencia con una apendicitis y llega un joven con una fractura expuesta, es decir, una fractura donde el hueso se sale con aquella gravedad del proceso traumático, aquí meten primero al quirófano, al joven. Y usted que tiene, por ejemplo, una enfermedad como una enfermedad de la vesícula, ¿verdad? Que llega con mucho dolor, es cierto, pero en ese contexto de la emergencia le damos prioridad a este paciente que llegó sangrando, etc. Entonces sí debe haber una planificación para la construcción de un modelo integral de salud, y ahí todas las asociaciones de salud, dígase enfermeras, odontólogos, microbiólogos, médicos, trabajadores sociales, es decir, todos los integrantes de los diferentes eslabones de prestación de servicio del sistema de salud deben formar parte de una gran mesa para la construcción del mejor modelo de salud que Honduras necesita. Sí, yo creo que ese debe ser un reto del colegio médico, de todos los profesionales de salud, buscar una solución a esto que nos ha venido agobiando, porque ha sido realmente la corrupción lo que nos ha debilitado en el sistema de salud y es lo primario. Y yo, como les digo, insisto, nuestra clase política debe de poner las barbas en remojo y ver realmente lo que está sucediendo y buscar soluciones no solamente a corto, mediano y largo plazo. No podemos estar buscando sistemas, por ejemplo, de compra de medicamentos cada 4 años. No puede ser. Y que deben ser políticas de Estado y no políticas de gobierno. Desafortunadamente hemos estado implementando políticas de gobierno, y si el gobierno que sigue no le gustó cómo aquel administró, de un romplazo vienen, eliminan todo, y la verdad que cada proceso que se hace en la adquisición de medicamentos, contratación de talento humano, formación del talento humano, son costos que representan impuestos del pueblo hondureño. Entonces sí debe haber una estrategia donde la política de Estado no pueda ser modificada
por una gestión administrativa de un siguiente gobierno, independientemente de qué gobierno sea. Vea, por ejemplo, ese tema del fideicomiso de los medicamentos. Mire, ayer estaba hablando justo con alguien que dijo, doctora, quisiéramos participar, pero usted no tiene idea la cantidad de requisitos que están pidiendo. Cuando él me dice qué requisitos son, le digo, la verdad que al final aquí lo que estamos queriendo es blindar al Estado de Honduras, es decir, garantizar que el proveedor que llegue tenga las condiciones, las características, la transparencia de dónde vienen sus fondos como empresario, que eso es importante, la calidad de sus productos, que también es importante, y la capacidad logística que va a tener para distribuir también los medicamentos o los insumos que va a tener que prestarle al Estado de Honduras. Entonces, sí necesitamos que como Estado implementemos una política que traspase los gobiernos y así evitar ese montón de crisis que constantemente pasa, porque al final en el centro, desafortunadamente, ¿quién se lleva la peor parte? ¿Quién cree que es nuestros pacientes que esperan 6 meses, 1 año, 5 años para una cita, y resulta que el día que llega el paciente, óigame, no lo atendieron? Entonces, no puede ser eso, que al final el paciente se lleve la peor parte de toda crisis. Por eso que es importante. Uno de los acuerdos que me gustó que quedaron es que se va a implementar una mesa de trabajo multisectorial, de trabajo, donde nos vamos a sentar una vez al mes, y ahí entiendo que vamos a estar como Comisión de Salud, va a estar el gobierno, va a estar el Colegio Médico, me imagino que está la Secretaría de Derechos Humanos, en ese contexto de poder ir identificando las posibles microcrisis que ocurran y buscar formas de cómo lograr evitarlas para no llegar directamente a afectar al paciente. Mire, es un trabajo arduo, y aquí todos debemos ser protagonistas de la solución, todos, porque aún para construir una estrategia o un nuevo modelo de salud, tenemos que involucrar a todos los actores, porque si el Estado dice, voy a imponer este modelo de salud, entonces cuando ya se empiece la implementación, tenemos una nueva crisis. Entonces sí, me parece sumamente satisfactorio y positivo que de esta mesa, de esta crisis, generemos la oportunidad de construir una mesa de diálogo para que juntos podamos hacer un gran pacto por la salud de Honduras. Sí. Yo sé que ustedes desde el Congreso Nacional hicieron algunos acercamientos. Sí. ¿Qué tanta incidencia tuvo realmente el Congreso Nacional en lograr este acuerdo? Mire, no solamente el Congreso Nacional, creo que hubieron varios actores que incidieron en ambos, digamos, actores protagonistas de la crisis, ¿verdad? Porque ambos actores son protagonistas de la crisis. Hubieron varios, digamos, intermediarios, ¿verdad?, que intentábamos buscar la forma de cómo acercar y encontrar un punto de encuentro. Ahí obviamente el Congreso Nacional, bajo el liderazgo del presidente José Tomás Zambrano Molina, la verdad que un hombre con mucha capacidad de conciliar, de dialogar, de hablar, un hombre extremadamente tolerante. Realmente Tomás es un hombre muy abierto al diálogo y escucha a todos los sectores. También formó parte de ese escenario. Nosotros como Congreso Nacional, usted sabe que somos los que creamos, crear, derogar y reformar leyes, y en ese contexto el tema del presupuesto, que también la modificación se tiene que hacer en el Congreso Nacional. Entonces, una vez que escuchamos la problemática total del gremio médico, nuestro presidente José Tomás Zambrano Molina, con su junta directiva, te digo, bueno, en esto nos podemos comprometer, uno, en vez del tema presupuestario, que se iba a trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo, porque recordemos que esto es un problema ejecutivo. Tomás hizo un acercamiento tanto con el presidente, porque ahí nomás llamó al presidente, llamó a varios del equipo del presidente, para que lográsemos tener un mayor acercamiento. De hecho, hubo un acercamiento una noche anterior, una mañana anterior, donde estuvieron algunos miembros de la junta directiva, y lo bueno es que al final creo que todos querían esa fotografía, llamar a todos los delegados, llegar a la casa presidencial, sentarse en una mesa de diálogo, tener los 17 puntos bien claros y firmados, y luego concluir con la asamblea informativa. Pero una de las cosas que sí me ha gustado de estos acercamientos es eso, saber que el Colegio Médico, como miembro de FECOPRUM, se va a sentar en la mesa de diálogo en la construcción de un modelo de salud que le dé respuesta al pueblo hondureño. Sí, porque para mí ese es el principal acuerdo realmente
de estos 17, crear esta mesa técnica para ir buscando ya soluciones definitivas, porque no podemos seguir parchando. Miren, no podemos seguir, cualquiera dice cualquier cosa, o sea, incumplimientos. Miren, la gente trabaja porque necesita su salario, pero también necesitamos que sean transparentes en las contrataciones. Porque yo no le puedo decir a usted, doctora, véngase, trabaje aquí y sin firmar nada, ¿verdad? Yo creo que también hay procesos. Yo lamento, y se lo digo también, doctora, que se han perdido los concursos del Colegio Médico. Y yo creo que parte de los problemas que hay actualmente es la falta de concursos. Y la verdad que nos dice, ¿te acuerdas? No leí el tema de los concursos. No leí el tema de los concursos, pero sí creo yo que el Colegio Médico debe recuperar nuevamente este rol protagónico en la construcción de las diferentes condiciones para que haya nuevamente concurso. A través del concurso hay más transparencia, hay más participación, hay menos conflictos, ¿verdad? Siempre hay gente que se molesta porque el que no gana, el que pierde, el que no gana, siempre digo que en la vida se gana y se aprende, el que no gana siempre queda un poco molesto, ¿verdad? Pero creo que hay menos crisis desde el punto de vista de la gestión del talento humano. Entonces sí creo yo que sería también interesante, lástima que no lo vi realmente en los puntos, que retomásemos nuevamente a partir del 2026, 27, los concursos médicos. Sí, porque yo creo que eso es fundamental, porque se concursan las plazas que están vacantes. Sí. Entonces no da pie a todo este tipo de contrataciones por cuestiones políticas. Y eso yo creo que es algo que debe retomarse, porque hay que ir buscando ya soluciones a largo plazo. Y nosotros ya teníamos, mira, cuando antes había menos conflicto, era más la demanda. Antes, la protesta era por la falta de equipo, falta de medicamentos, no por las contrataciones y presupuestos, porque así se hace una proyección del presupuesto. Ahora bien, ¿esos acuerdos afectarán el presupuesto de salud aprobado? En el presupuesto general ya se había dejado, recuerde que salud se le había aumentado al presupuesto previendo la mora quirúrgica, 2, la reclasificación del talento humano, porque tenemos también varios grupos que hay que reclasificarlos, el impacto es poco, pero también está también el tema del presupuesto, y el otro es los aumentos salariales a todo el sector salud. Entonces sí estaba en el presupuesto, insistimos en eso. La verdad es que lo que el gobierno habíamos estado pidiendo en el contexto de esta asamblea informativa era un ordenamiento administrativo del talento humano en salud, específicamente los médicos que se contrataron entre octubre, noviembre, diciembre y enero, que desafortunadamente fueron contratados y que, dicho sea de paso, se necesitan, ¿verdad? Pero se contrataron sin un respaldo presupuestario y algunos sin un respaldo documental, no habían expedientes. Y, por ejemplo, usted sabe que los interinatos se asignan cuando el dueño de la plaza esté estudiando, está de permiso, se jubiló o falleció. No había un respaldo, un match entre si Juana estaba en un interinato de que iban a la plaza y el dueño de la plaza, el permiso de él, ¿dónde está? Ese desorden administrativo que también yo siempre digo, no es culpa del trabajador. O sea, yo también digo esto, no es culpa del trabajador, dígame si no es cierto. Si usted me está contratando a mí, usted tiene que saber toda la gestión administrativa o porque usted me está llamando a mí. No es culpa del trabajador. Por eso nosotros hemos insistido, miren, Emma, este es mi tercer periodo como diputada y en los 3 periodos he presentado una iniciativa que se llama Ley del Expediente Único Electrónico en Salud. Y mire, justamente, y quiero pararnos aquí porque tenemos que ir a pausa, porque me interesa hablar de esto, porque tenemos que ver y ir un paso más adelante. Mire, con un expediente único en salud se solventan todos los problemas. Sí, todos totalmente. Los problemas. Pero, ¿quiénes no quieren? ¿Quiénes se oponen? Con esto se soluciona todo, absolutamente todo, y nos va a explicar la doctora justamente este tema que es muy importante. Así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos conversando con la diputada y médico y doctora Johanna Bermúdez. Ella pues está contenta, al igual que el resto, de que se haya llegado a un acuerdo en estos 17 puntos. Sin embargo,
hay aspectos que se deben de retomar. Uno de los aspectos interesantes es que cada cierto tiempo esta mesa se va a conformar una mesa técnica para dar seguimiento, qué es lo que debe de hacer. Nosotros no necesitamos importar, nosotros tenemos suficiente talento acá para diseñar un sistema de salud que venga a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La doctora justamente, antes de ir a pausa, nos hablaba del expediente único. Pero antes de entrar en tema del expediente, no, le vamos a dar chance antes de las preguntas mejor, para que nos explique realmente por qué es tan importante la implementación de este expediente único y así desaparecerían muchos problemas ilógicos, por ejemplo, de contrataciones, de retrasos de pago, de control de citas, control de cirugías, porque con el expediente único hay una centralización, una digitalización de la información. Totalmente de acuerdo. Y algo también importante, que el dueño de la información es el Estado de Honduras y por lo tanto el administrador del Estado de Honduras en este momento tendría acceso a toda la información. Es decir, si el presidente, por ejemplo, quiere saber quién es el pediatra que está en este momento atendiendo en el hospital de Puerto Lempira, él pone hospital de Puerto Lempira y pone ahí pediatra y automáticamente él va a saber qué pediatra es y en la ventana del pediatra, por ejemplo, puede identificar el perfil del el médico. Eso sí estamos hablando de talento humano. La idea del expediente único electrónico es tener una herramienta que se permita digitalizar todo el sistema de salud. Cuando decimos todo, es todo, desde insumos, medicamentos, infraestructura, talento humano, todo, que con un clic que corresponde al número del centro de salud, al número del hospital, al número de policlínico, puede el Estado, el médico, el Estado, el presidente o el ministro de salud o el viceministro de salud o una autoridad de salud poder identificar un gerente de recursos humanos, por ejemplo. Todo, medicamentos, todo, con el expediente único electrónico. Obviamente, hay momentos que cuando se empieza a discutir eso, empiezan a hablar un poco el tema de la gestión de los datos, ¿verdad? Dependiendo el rango de responsabilidad, el cargo que tiene, así va a ser el acceso que usted va a tener a cada ventana. Por ejemplo, el presidente tendría acceso a toda la información. Pero, por ejemplo, el viceministro puede tener acceso únicamente a la gestión administrativa, el médico especialista al expediente del paciente, el gerente de compras solamente la gestión de compras. Es decir, pero que el presidente, que es la máxima autoridad, pueda conocer toda la gestión administrativa, toda la gestión de logística, toda la gestión de liderazgo del Sistema Nacional de Salud. Ojalá que esta vez sí ya avancemos y podamos discutir, porque también yo sé que la modernización del sistema de salud es prioridad del gobierno de Honduras. Sí, y esto es bien importante. Imagínese usted, por ejemplo, usted va a una atención médica, por dar un ejemplo, al San Felipe, ¿verdad? Pero en San Felipe no hay ese medicamento. Entonces, pero el medicamento sí está en el hospital escuela. Entonces, ahí se hace ese cruce. Lo dejó muy cerca. Póngale que el medicamento está en la Mosquitia, póngale, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos un suero antiofídico y no hay aquí un suero que se utiliza para mordedura de serpiente, no hay aquí en el hospital. Y nos llegó una niña mordida por serpiente. Entonces, pero usted sabe que tenemos, con el expediente único electrónico, usted identifica en cabal dónde está, ¿me entiende? Usted dice, bueno, usted gestiona y rápidamente traemos el medicamento. Que a veces es mucho más rápido hacer eso que empezar a buscar el proveedor, volver a comprar medicamentos. O sea, ese es un tema, pues. Y así se evitaría, por ejemplo, esas tristes noticias trágicas de que se vencieron los medicamentos, porque incluso el mismo sistema le da la alerta. Mire, este medicamento faltan 3 meses para su vencimiento. Hay que distribuirlo y explicarle a las personas que tienen que tomarlo. Entonces, este expediente único es parte de las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Hasta para las proyecciones de presupuesto. Porque usted ya tiene el costo de cuántos empleados son, cuánto es el gasto de medicamentos. Totalmente. Entonces, usted ya tiene todo ese cruce. Y esa deben ser también, licenciada Inma, pueblo hondureño, parte de las iniciativas que
desde FECOPRON. FECOPRON es la Federación de todas las organizaciones gremiales de salud, ¿verdad? Ahí está Colegio Médico, Colegio de Enfermería, Colegio de Microbiólogos, ahí están todos. Entonces, como decir, ahí aglomeran los grupos profesionales en salud y están ahí con todas sus diferentes suborganizaciones. Entonces, a partir de ahí deben formarse actores importantes que se sienten en la mesa del diálogo con el corazón de Honduras y empezar a trabajar por eso, porque aquí el gobierno necesita apoyo de todos. El país nos pertenece a todos y todos debemos ser parte de la solución, porque yo siempre digo, fácil es criticar, insultar, destruir, y eso es lo más fácil, pero sentarse con el corazón, con el amor, con Dios en su alma, en ver cómo puede usted contribuir para servir al país, es mucho más difícil, porque anteponemos, o más bien guardamos nuestro ego, ¿verdad? Y ponemos en el centro la vida humana. Entonces yo sí creo que esta es una gran oportunidad donde tenemos que sentarnos todos a buscar las mejores soluciones por Honduras. Sí, ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 y que vamos a darles lectura. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Dice, buenos días, licenciada Emma, los doctores se paralizan cuando les da la gana. Son famosos de trabajar en el gobierno y no aguantan nada, mientras el paciente enfermo sí tiene que aguantar estar enfermo, sentirse mal y que no haya nadie que lo atiende. Por otro lado, van a trabajar de mala gana, enojados, amargados, sabiendo que es gente enferma la que va a buscar, la que va en busca de mejorar la salud. La doctora Bermúdez poco o nada hace al respecto. El ejemplo es que en el Seguro Social hay que comprar hasta un Venoclip para que puedan aplicarle un suero al paciente. Doctora, aplíquese como diputada, dice este televidente. Otro mensaje dice, buenos días, licenciada Emma, me gustaría que le pregunte a su invitada sobre los hospitales chatarra que ellos dejaron cuando los van a inaugurar, qué pasó con ellos. Nos dice este otro mensaje. Buenos días, diálogo de impacto, Buiti Binafi para la doctora, no sé qué significa. Buenos días para la doctora, gracias. Bueno, ya ve que nos están viendo nuestros compatriotas ganífunas. Gracias, buenos días. Dice, ¿por qué en los arreglos con los médicos no aparece que respondan los días perdidos por la huelga? Como siempre, los pobres son los perjudicados que perdieron sus citas. Fíjense que ese es un buen punto para tratar en esa, que recuperen ese tiempo perdido, pues, para eso. Dice, buenos días, licenciada Emma, el mismo modelo que dejó Eval Díaz con los hospitales chatarras, la peor corrupción que existe en este país, nos dice este mensaje. Otro dice, buen día, dicen que son la voz del pueblo, pero los diputados solo se enfocan en su beneficio del pueblo, no les interesa, o sea, el bienestar de los que votamos por ellos. Abogue, doctoras, porque camillas y medicamentos para el hospital escuela y sillas es deplorable ver pacientes enfermos sentados en pupitres o tirados en el suelo. Ustedes jamás pasarán por algo así porque tienen dinero para pagar hospital privado. Imagínense no haber ni medicamentos en la farmacia cuando un paciente sale de cirugía. Usted está cerca del presidente, dígale que se ponga las pilas, nos dice este otro mensaje. Otro de nuestros televidentes dice, buenos días, licenciada, este ya lo leímos, este está repetido. Bueno, sí, estos son parte de los mensajes y vemos ese clamor, esa necesidad, independientemente del sector político, al final a todos nos afecta. Porque miren, podrá tener mucho dinero una persona, pero luego, a ser sincera, si tiene un accidente grave, va a ir al hospital escuela. Y mire, ahí y eso se los digo, miren, no hay dinero que valga, y lo vivimos en la pandemia. Usted ni con el dinero podía salvar su vida. Pero yo creo que también ya es tiempo de responder. Sí. Mire, ahí nosotros hablábamos ayer sobre el tema de la diferencia que hay entre un hospital público y un hospital privado. La verdad que sí, bien es cierto, los hospitales públicos están sobrecargados, pero las atenciones de los hospitales públicos siguen siendo los mejores. Usted va a un hospital público a cualquier hora va a encontrar un vigilante, es decir, alguien que está viendo su entrada al hospital. Va a encontrar siempre una enfermera auxiliar, siempre un ayudante de enfermería, siempre una licenciada de enfermería, siempre va a encontrar un médico general y un médico especialista, siempre los va a encontrar. Que el problema es como no hay una gestión administrativa coherente que nos permita hacer un presupuesto realista, insistimos, eso de alguna manera permite que entremos en un desfase entre que si no hay, no hay. Pero yo insisto, Emma, creo que detrás de una crisis siempre hay una oportunidad para que todos nos podamos sentar, identificar
cuáles son las cosas que debemos mejorar y cómo todos podemos contribuir a mejorar. En estos casos, desafortunadamente, nuestros pacientes se llevan la peor parte y debe haber una estrategia, porque debe haber una estrategia de cómo podemos recuperar las citas de estos pacientes que se perdieron. Bueno, ¿será que le vamos a aumentar el número de pacientes a los médicos especialistas? ¿O le vamos a aumentar el tiempo, los pacientes a nuestros médicos generales? Pero, ¿cómo le va a aumentar usted un paciente, un médico especialista, si ya tiene que ver 24 en 6 horas? O un general que tiene que ver 36 pacientes en 6 horas. ¿Cómo le va a aumentar ese tiempo? Entonces, debe haber una estrategia para que nuestros pacientes que sufrieron la peor parte de esta crisis en salud recuperen a la brevedad posible sus citas. Y más allá de eso también, porque también eso hay que decirlo, tenemos que como médicos ser mucho más empáticos, más cercanos, ponernos siempre en el zapato del paciente, porque como le digo a mis hijos, nadie va a un hospital para que lo vean. El paciente ya llega enfermo, entonces usted no puede llegar a cuestionar al paciente. Su responsabilidad como médico, como enfermera, es dar lo mejor y contribuir a que este paciente pueda recuperar su salud. Y esta es la realidad. Y en eso sí, la queja constante del pueblo hondureño son los tratos. Entonces también parte de estos compromisos, y ojalá que eso debe haber eso se tome en esa mesa cabal, técnica, o sea, porque también, o sea, yo sé que los médicos somos profesionales todos, pero un maltrato no justifica, no se justifica. Lo que decía también el televidente, ¿qué va a pasar? Al final es el pueblo el que pierde. ¿Cómo se van a recuperar esas citas? ¿Cómo se van a reprogramar esas cirugías? Son muchas cosas que quedaron en la nebulosa. Ok, que el gobierno les va a cumplir, perfecto, pero también los médicos tienen cierta responsabilidad. La verdad que nosotros siempre asumimos que el presidente iba a cumplir, porque el presidente, como le dije, en el presupuesto ya estaba el aumento, las reclasificaciones, el bienal, o sea, en el presupuesto que nosotros participamos mucho, en el presupuesto del tema de salud, esos ya estaban. Y el impasse ahorita era, como insisto, esos jóvenes que contrataron, que dicho sea de paso, Honduras necesita más médicos especialistas, más médicos generales, más enfermeras. Ahorita estamos con el tema de que necesitamos reclasificar vía ENMA. Actualmente en Honduras ENMA hay 159 auxiliares de enfermería, mujeres que son auxiliares de enfermería, madres de familia, que con mucho sacrificio, entrega, disciplina, se hicieron licenciadas en enfermería. Y algunas están funcionalmente trabajando como licenciadas en enfermería, pero su plaza sigue siendo de auxiliar de enfermería. Entonces también estamos en una lucha de equidad y de responsabilidad y de justicia a estas mujeres para que se les puedan reclasificar. Ese es un grupo. También tenemos otro grupo. Todo eso ya está en el presupuesto. Insisto, el presidente se comprometió a ordenar el sistema de salud, por eso que él está al frente del sistema de salud. Hay un grupo que son, por ejemplo, técnicos instrumentistas. Mire, pieza clave en un quirófano. Las técnicos instrumentistas, porque son las que cuentan cuántas agujas utilizó el cirujano, cuántos gasas, cuántas torundas, son los que cuentan cada cosa que el cirujano utilizó, de tal manera que no se le vaya a quedar nada dentro de un paciente. Es una pieza clave en el quirófano. Pero también tenemos varios técnicos instrumentistas que viven el contexto del quirófano, entonces que no están gozando del tiempo de las vacaciones profilácticas, o que no están gozando de el tiempo de jubilarse a menos edad por estar expuesto a los gases anestésicos, ¿verdad? Entonces, esa reclasificación también la estamos trabajando, y no digamos, por ejemplo, también los nutricionistas, que en Honduras tenemos carreras, universidades que forman jóvenes para ser nutriólogos, pero cuando usted revisa la ley de servicio civil no aparece la carrera de nutrición. Entonces, esas son las acciones que nosotros estamos haciendo para lograr regularizar, ordenar, modernizar el sistema de salud de Honduras, y este es el compromiso del presidente Narri Juan Asfurazabla. Eso es lo importante, porque yo creo que hay que ir buscando soluciones a largo plazo. Yo sé, diputada, que usted, por ejemplo, ha presentado varias iniciativas en el Congreso Nacional, esto del expediente único. Sí. Usted la ha presentado durante todos los periodos, los tres periodos. Lamentablemente no ha habido, si se hubiese implementado,
no tuviésemos muchos problemas en salud. Totalmente de acuerdo. Es que eso requiere mucha voluntad política. No creo que sea tanto presupuesto. Tal vez presupuesto al inicio. Al inicio por la digitalización, cabal, pero no es tanto voluntad tampoco. política. Pero mire, el tema del expediente único electrónico es una gran oportunidad que tiene Honduras para modernizar, transparentar, agilizar el sistema de salud del país. Si usted va ahorita a una farmacia, el licenciado Emma Calderón, y usted dice quiero comprar acetaminofén, y en la farmacia donde usted va no existe el acetaminofén, ahí nomás la muchacha empieza a investigar en la cantidad de farmacias que las cadenas tienen en todo el país, sí, le dice en qué cadena está. Eso con un expediente único electrónico Honduras lo puede hacer. Si el presidente quiere saber, bueno, yo quiero saber dónde está trabajando el doctor Pedro Juan, que es inmunólogo, dónde está trabajando. Entonces el presidente, con la carrera, con la especialidad de la persona, él ubica dónde está y quiere saber en qué jornada está, cuánto él está pagando, él lo ubica. Como presidente, él quiere saber cuántos frascos de penicilina tiene Honduras y dónde están distribuidos. O él, con el expediente único electrónico, lo va a poder hacer, claro. Van a hacer un expediente robusto, de tal manera que también usted pueda tener un expediente solo de fármacos y usted pueda saber, por ejemplo, cuántas dosis de factor 8 tiene Honduras, dónde están distribuidos, e incluso usted puede tener una ventana donde usted pueda saber cuáles son los pacientes usuarios del factor 8 en el país, para tener una proyección de cuánto usted debe comprar por año y así evitar el no hay a mitad de la gestión anual, ¿verdad? Entonces, sí creo yo que es una gran oportunidad que tenemos. Aquí necesitamos, inclusive la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las universidades pueden también formar parte de esta mesa protagónica. Exactamente, porque vaya, por ejemplo, vemos los problemas que hay con las especializaciones, la limitación que hay. O sea, abrir un poquito más, abrirse. De hecho, también nosotros presentamos una iniciativa de ley para que se le aumentara, creo que 100 millones de lempiras más al presupuesto de becas. Porque también, mire, Honduras, la verdad que entrar a los posgrados clínicos es un tanto engorroso, difícil y costoso. Sí. Y los jóvenes pasan un año preparándose para entrar. Y vea una cosa, el trato, y uno de repente viene acostumbrado, como le digo a mis hijos, yo en la casa, por muchos conflictos que hay, tratamos de que cada cual se sienta respetado, seguro en su casa. Es decir, jamás dañamos la dignidad del ser humano. Pero ya cuando usted va al primer año de las especialidades, óigeme, el trato es tan inhumano que estos muchachos que estuvieron un año preparándose, en un mes, menos de un mes, bueno, pero póngale, en un mes se van. Eso le costó dinero a la familia y también le costó dinero al Estado, porque también son muchachos que ya tienen sus becas. Y ahí debe haber también un mecanismo que ojalá que con la ministra de Derechos Humanos, el rector de la universidad, los decanos de la Facultad de Medicina, el mismo gobierno, nos sentemos una mesa en buscar la forma de cómo humanizar los posgrados clínicos. Humanizar los posgrados clínicos. Hoy tenemos caravanas completas de médicos y enfermeras que se están yendo a Inglaterra, a Italia, Alemania, México, Guatemala, y a veces los que se van para Europa no quieren volver. ¿Por qué? Por las condiciones, no es porque allá tengan mejores condiciones salariales, podemos decir, no, sino que por las condiciones humanas en el lugar, en el ambiente laboral, ¿verdad? Que en ese tema tenemos que nosotros como hondureños también ir trabajando. Y también un punto, yo no sé por qué desarmaron los triajes. Los triajes son clínicas privadas, son clínicas de atención primaria, y que ayudarían a descongestionar realmente muchos hospitales, muchos centros. O sea, usted decía, necesitamos más médicos generales, pues poner estos triajes, esa atención primaria. Usted va por una gripe, pero entra una emergencia, por dar un ejemplo, y le pongo, y que le van a parar bolas si entra un chico accidentado. Bueno, la verdad que en los hospitales hay una, bueno, ahora primero, creo que están organizando, ¿verdad? Un poquito más. Creo que el seguro lo está haciendo así, un poquito. Sí, hoy la verdad que a nivel nacional tenemos
distribución de unidades de atención de salud, centros de salud, que la gente lo conoce mucho más, y hospitales, distribuidos de acuerdo a la densidad poblacional, ¿verdad? Porque, y lo que sí creo que nos hace falta es cómo educar a nuestra población y decirle, ese centro de salud, ahí le pueden atender si tiene dengue, si tiene resfriado común, si tiene diarrea, es decir, enfermedades que si se manejan a tiempo no amenazan ni atentan contra la vida de un paciente. Entonces, para eso son los centros de salud. Y también debe haber un mecanismo de comunicación para que la gente entienda, yo voy a empezar a hacer eso realmente en mis redes sociales, para que la gente entienda qué significa una emergencia. Mire, en las emergencias, en el hospital escuela, lo tiene también el Seguro Social, y no sé qué otro hospital, creo que también lo tiene el Mario Catalino Rivas, tienen un semáforo en las emergencias donde el personal de emergencia identifique si el paciente viene en rojo, es un paciente que está grave y tenemos que caerle todo encima. Si el paciente está en amarillo, está enfermo, pero ahí nos puede esperar. Pero si el paciente está en verde, ahí nos puede esperar. Es decir, aquel paciente que viene con un resfriado común, que lo picó un insecto, es decir, cosas que no atentan en forma inmediata contra la vida del paciente. Entonces es lo que usted decía, si llega, usted está por ejemplo ahí porque la picó un zancudo y se le hinchó, se le hizo una ampolla ahí, pero eso le angustió a usted. Llega la emergencia y luego llega un joven accidentado, una motocicleta con la fractura expuesta, quebrado, definitivamente ese joven está en rojo, hay que caerle todo. Entonces usted que llevaba 2 horas esperando ahí por una picada de zancudo, se convierte en 6 horas y a veces esos son los malestares de la gente. Entonces sí necesitamos una estrategia de comunicación para poder simplificar y reducir la cantidad de personas que llegan a la emergencia por enfermedades que pueden ser manejadas en los centros de salud a nivel nacional. Sí, bueno, doctor, el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rapidito. Sí esperamos que haya una solución de parte de una propuesta del Colegio Médico para ver cómo se va a recuperar estas citas. Yo quiero primero agradecerle a usted, licenciada Irma del Pueblo Hondureño, siempre por su cariño, su confianza y su respaldo. Seguimos alzando la voz porque tenemos claro que la salud es un derecho y es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud. Y juntos, solo juntos podemos construir, puchica, ojalá que podamos construir ese gran pacto por la salud de Honduras, donde en la mesa multisectorial estén sentados todos los actores, la academia, la iglesia, sociedad civil, los gremios, porque aquí lo más importante, en el centro debe estar el bienestar de los pacientes y el bien común. Sí. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora y diputada Johanna Bermúdez por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con BTV. Ya está Andrómeda y Carla con toda la información del momento en Hola Honduras. Y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.